denominado las funciones del asistente técnico. Voy a presentar los archivos que vamos a utilizar pues el día de hoy. Ya creo que están observando algunos. Bueno, ahí se está observando el PPT. Confirmar, por favor, si se puede observar. Pueden confirmar por el chat. ¿Se observa la primera diapositiva? Ya, muy bien. Muy bien, vamos a ver, pues, como le comentaba, las funciones que tiene el residente en la ejecución de una obra, sobre todo el Estado. En obra de privada no hay muchos, digamos, pormenores, donde sí predomina una serie de requisitos es en obra del Estado. ¿Ya? Entonces vamos a comentar al respecto. Y por ahí también hacer unos comentarios en el caso de las privadas. Durante el desarrollo usted puede hacer las consultas que crea conveniente. ¿Ya? Voy a hacer un comentario, evidentemente, antes de desarrollar la diapositiva. Y ahí luego ya comenzamos a comentar cada una de las diapositivas que lo tenemos. ¿Ya? ¿Cuál es la función del asistente técnico? Siempre hay esa preocupación. Yo como egresado, tanto de ingeniería civil como de arquitectura o los técnicos en construcción, ¿podemos ser asistente de una obra del Estado? Claro que lo pueden hacer, ya sea en obras. Y acá sí es muy importante que usted vaya conociendo ya. El asistente no solamente va a trabajar en obras por contrata, sino también por administración directa. En ambos casos, pueden ser como asistente los egresados, repito, de ingeniería, sobre todo en la carrera de ingeniería civil, de arquitectura y los técnicos en construcción. Pero ustedes saben pues que hay un documento relevante que indica pues la experiencia que deben tener o que debe tener el asistente. Ahí indicará pues según la envergadura de la obra, los años de experiencia que pueda tener pues, el asistente. En el caso de administración directa ya está definido ya. Por ejemplo, hay tres categorías. Considera la categoría A, la categoría B y la categoría C. Esta categoría está en función al monto de la obra. Donde en obra por administración directa, según la directiva de la 017, no es necesario que el asistente tenga experiencia. Pero en la categoría B y C sí, tiene que tener experiencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las obras en la categoría B son mayores a 5 millones hasta 10 millones, y en la categoría C son obras mayores a 10 millones, o sea que ya son obras pues de envergadura. Por eso que se pide ahí unos requisitos. En el caso de obra por contrata, también, ¿no? Va a haber un equipo, según la complejidad de la obra, le va a decir pues el equipo que debe integrar. Uno de ellos, uno de los, digamos, de los participantes es el asistente técnico. En algunos casos le van a pedir que sea titulado y con cierta experiencia, repito, dependiendo de la envergadura de la obra. En segundo lugar, la función del asistente no solamente es durante la ejecución de la obra, también se necesita el asistente antes de la ejecución y después de la culminación de la obra, es decir, en la etapa de recepción y en la etapa de liquidación. Si usted está en todo ese proceso, tómalo por seguro que ya usted tiene todas las condiciones de poder desempeñarse como residente. Pero siempre es importante adquirir experiencia, porque en cada obra siempre hay una particularidad. Acuérdense que todas las obras siempre hay problemas, no hay ni una obra que no tenga problemas. ¿Ya? Entonces va a estar aprendiendo ahí los problemas y la forma como lo está solucionando el residente en coordinación con el supervisor. Como ustedes saben, el supervisor es la máxima autoridad en la obra, que también tiene asistente, ¿no? Él puede cambiar a cualquier personal que esté haciendo mal su trabajo, incluyendo pues al asistente, que forma parte del equipo del contratista. ¿Ya? La función del asistente antes de empezar la obra generalmente es la lectura, la revisión del expediente técnico y solicitar el requerimiento de los recursos, ¿no? Tanto de materiales, mano de obra y maquinaria. La herramienta relevante para el asistente y evidentemente para el residente y para el supervisor, como siempre digo, son dos herramientas vitales: el expediente técnico y el marco normativo, según la obra que se debe ejecutar. Si es obra por contrata, el reglamento de contratación del Estado, la ley 3225. Y si es obra por administración directa, la directiva de la 017 del 2023. Tiene que tener conocimiento, leer de manera continua esos dos documentos, repito, que vienen a ser las herramientas de trabajo para el residente, para el supervisor y en este caso para ustedes como asistente. Ya muchas veces, muchos de los residentes, inclusive, como ven, el expediente técnico es un documento voluminoso, no leen todos los documentos, pero el expediente técnico es la herramienta de trabajo para el residente, porque ahí está todo lo que tiene que hacer para ejecutar la obra, y para el supervisor para controlar, ¿no? Controlar todos los trabajos que tiene que cumplir el residente con su asistente. Esa es la función. Tiene que conocer e interpretar cada uno de los documentos que forman parte del expediente técnico. ¿Ya? Esos son los trabajos previos que tiene que hacer. Aparte puede hacer la visita al terreno, ¿no? Ir a la zona donde se va a ejecutar la obra, coordinar con los proveedores, ver el caso de los materiales, la mano de obra, maquinaria, etc. Y durante la ejecución, que todas las actividades que se ejecute se realice pues en el tiempo que indica el cronograma, ¿no? Con la calidad de vida, según lo que indican las especificaciones técnicas y los ensayos digamos, de control de calidad, ¿no? Acuérdense que todos los materiales que se deben utilizar en la ejecución de una obra tienen que ser sometidos a ensayo. Y esa es la preocupación del residente y sobre todo del asistente que lo está apoyando pues a él. ¿Ya?
y ver que todas las actividades que se ejecuten se cumplan de acuerdo a las especificaciones técnicas, ver la calidad de los trabajos, ver el rendimiento, ver el personal, ¿no? Continuamente estar viendo los marcos normativos, ¿no? Las especificaciones técnicas, y finalmente en la recepción, donde la entidad va a recepcionar la obra a través de un equipo de profesionales, como es el comité de recepción de obras. Si no hay observaciones, inmediatamente se recepciona la obra y empieza pues el proceso de liquidación. Que también ahí el asistente lo puede apoyar pues al supervisor, perdón, al residente para elaborar la liquidación. Como le decía, no solamente el residente puede tener asistente, sino también el supervisor. Y si está dentro de ese tiempo en la obra, olvídese, pues va a conocer usted la parte técnica, económica y administrativa, es decir, el caso de las valorizaciones, ¿ya? Que lo vamos a comentar, digamos, en esta clase relacionado a las funciones del asistente técnico. Vamos a ver si hay algunas preguntas. A ver, siempre hay preguntas, digamos, relacionadas al tema que se está tratando. Vamos a ver. Bueno, no hay ninguna pregunta por ahora. Ya, vamos a empezar entonces, ¿ya? El rol del asistente técnico, ¿no? El asistente técnico juega un papel muy importante, como le estaba comentando, ¿no? Y lo apoya ante la ejecución, durante la ejecución y en la culminación de la obra, pues al residente, repito, y también voy a hablar de supervisor, porque en los dos casos, en los dos profesionales puede estar apoyando, digamos, el asistente, ¿ya? Forman parte del equipo. El supervisor puede tener su equipo, en la cual incluye pues el asistente, lo mismo el residente, aparte de los demás personal ofertados o acreditados, ¿ya? Que forman parte de otras especialidades. Va a estar pues durante la ejecución de la obra todo el procedimiento que debe de seguir. La cuadrilla, por ejemplo, una cuadrilla que está, no sé, de albañilería, por ejemplo, el operario con su ayudante tiene que levantar ese muro de soga, de cabeza, de canto, de acuerdo a lo que indican las especificaciones técnicas y el plano. No, las especificaciones técnicas, la idea, pues para sentar la idea, eso la idea hay que humedecerlo. Pero previamente esos materiales tienen que ser sometidos digamos, a ensayos. El asistente ya debe de prever, según el calendario, según el cronograma de avance, en qué momento ya debe estar enviando los materiales al laboratorio para que estos sean analizados, ¿no? Y finalmente el laboratorio le entrega una certificación. Le va a decir este ingeniero, estos materiales que usted nos ha enviado, todos cumplen con la norma técnica peruana o la norma CTM, por lo tanto, usted lo puede utilizar. ¿No? Inmediatamente usted se lo va a presentar, pues, no usted directamente, sino el residente a través del cuaderno de obra al supervisor. En relación al cuaderno de obra, muchos preguntan, ¿el asistente técnico puede anotar en el cuaderno de obra? Y siempre la preocupación, ¿no? Bueno, el reglamento dice bien claro que el cuaderno de obra solamente pueden anotar los dos profesionales, el residente y el supervisor, nadie más. No, tanto el cuaderno de obra digital como el cuaderno de obra físico. Claro, pero de manera interna muchas veces el residente, el supervisor, le ordena pues al asistente anotar en el cuaderno de obra digital o cuaderno de obra físico, pero previa elaboración de un borrador. No, el residente le dirá, pues mira, bueno, tú recién vas digamos, esta es tu primera práctica, esta es tu primera obra, no te preocupes, te voy a enseñar, inclusive para que, digamos, cómo debes anotar en el cuaderno de obra, ¿no? Vas a hacer un borrador, ¿no? De repente tienes una PC o una Lacton en la obra, vas a hacer un borrador, yo te voy a dar modelos, evidentemente, y tú en función a eso te vas a guiar para que vayas aprendiendo a cómo anotar en el cuaderno de obra. ¿No? Elabora el borrador, lo revisa el residente o el supervisor, según sea el caso, y lo comienza a chequear. Si está bien, listo. Si hay errores, como debe haber, evidentemente, no, él lo va a corregir y le va a decir, mira, he corregido esta parte, después todo está ok. Y así sucesivamente, conforme va haciendo los borradores del cuaderno de obra, se va a volver diestro, ¿no? Finalmente, cuando termine la obra, ya está en condición de poder anotar en el cuaderno de obra, pero en borrador. No, lo anota en borrador, ¿no? Y luego el supervisor ya lo transcribe al cuaderno de obra digital. Acuérdense que en el cuaderno de obra digital también hay un modo borrador, que también el asistente lo puede anotar directamente en modo borrador, en el cuaderno de obra digital. No, bajo la supervisión, pues, evidentemente, de su jefe inmediato superior, que es el residente, o el supervisor o inspector. En ese caso no habría ningún problema. Eso ya es manejo interno por parte del residente y por parte del supervisor. Entonces ahí se puede formando parte del equipo profesional para ejecución, control, planificación y mantenimiento para cualquier tipo de construcción. No, las herramientas de trabajo que le va a servir de mucho es el expediente técnico. Cuando hablamos, por ejemplo, según lo que indica ahí, ejecución, control, planificación, todo está ahí en el expediente técnico. Lo único que tiene que hacer es leer y saber interpretar la información, los documentos. Y si no sabe, le pregunta pues al residente y al supervisor, no hay ningún problema. No, cuando yo tenía mis asistentes, bueno, evidentemente todos nos pasó por esa etapa. El que le habla también, cuando era muchacho, cuando estaba estudiando, también estaba como practicante, estaba como asistente, ¿no? Y le preguntaba pues al ingeniero, ya sea residente o sea supervisor, ¿no? Y de esa manera se aprende. De la misma forma lo van a hacer ustedes, pero repito, hay que saber interpretar los documentos del expediente técnico. Cualquier duda que tenga, al residente o al supervisor, según sea el caso. Ya todo lo que tiene que hacer está ahí en el expediente técnico. ¿Cuál es el perfil del asistente técnico? Como le estaba comentando, puede ser bachiller de ingeniería civil o egresado, ¿no? Bachiller en arquitectura o técnico en construcción civil, ¿no? Los técnicos de Sencico, de Capeco, ¿no? Están en condiciones de poder ser asistente en una obra. Ya sea en horas por contrata como en horas por administración directa. Y en horas privadas, con mayor razón todavía, que no hay muchos requisitos ahí.
¿no? No hay muchos requisitos. El único requisito que le puede dar es la empresa en la cual usted va a practicar o va a trabajar, nada más. Y como le comentaba, tiene que conocer, tiene que leer los marcos normativos según la obra que se esté ejecutando, ya sea por contrata o sea por administración directa. Si es por contrata, tiene que leer pues, el reglamento de contratación del Estado, la ley 3025, y si es por administración directa, la directiva, la 017. Pero acá le voy a aclarar lo siguiente. El reglamento de contratación del Estado ya tiene los días contados, ya tiene los días contados, porque está en proceso de elaboración y de repente ya se debe estar terminando, se debe estar dando los últimos toques al nuevo reglamento de contratación del Estado, porque este reglamento vigente hasta ahora ya ha cumplido su ciclo, ya cumplió su ciclo. Desde que salió a la luz, que fue aproximadamente en el segundo gobierno de Fujimori, no, ha sufrido una serie de modificaciones y se va a seguir modificando. Este nuevo reglamento que va a salir es más seguro que va a tener errores también, ¿no? También se va a ir modificando. Mira, esta directiva, la 017, que recién ha salido, entre comillas, en junio del año pasado, ¿no? Perdón, en diciembre del 2023, a pesar que reemplazó la resolución de Contraloría, la 195-88, pero sin embargo, también tiene muchos vacíos, también tiene muchos errores. Lo mismo va a suceder con el nuevo reglamento que va a salir en cualquier momento. Debe salir más o menos en marzo, abril, ya debe estar saliendo este nuevo reglamento que va a regir para la elaboración de obras por contrato. ¿Ya? Muy bien. Bueno, y acá hay algo que mencionar, ¿no? Para completar. Por ejemplo, el caso del reglamento de contratación del Estado tiene como 270 artículos, ¿no? Y como ven, también un documento voluminoso ya se cansan. Con solo verlo ya se cansaron de leerlo ya. Pero siempre digo, siempre hay artículos que están relacionados con la ejecución de la obra. A partir del artículo 162 hasta el artículo 209. Por lo menos leer esos artículos. Con esto no quiero decir que no van a leer lo demás, ¿no? Como, digamos, por prioridad, leer, repito, a partir del artículo 162 al artículo 109, ¿ya? Que lo que están relacionados con la ejecución de la obra. Y la directiva de la 017, bueno, no es muy voluminoso, que tranquilamente lo puede leer creo que en un día, no habría ningún problema en ese sentido, pero en ambos casos tiene que leer. Dos herramientas fundamentales, la parte legal, que son los marcos que ustedes están viendo en la diapositiva, y el expediente técnico. ¿Ya? Muy bien. ¿No hay preguntas? Muy bien, vamos a continuar de repente más adelante. ¿Cuáles son las funciones del asistente de obra, el asistente técnico? Tiene tres etapas bien definidas, o tres fases, ¿no? Que lo va a apoyar al residente. Antes de empezar la obra, durante la ejecución de la obra y en la culminación de la obra, es decir, en la etapa de recepción y en la etapa de liquidación. Ante la obra, ¿cuál es el trabajo que tiene que realizar el asistente? ¿No? Aparte de la comunicación fluida entre el residente y el supervisor, hay que calcular los recursos, ¿no? Cuando hablamos de recursos nos estamos refiriendo pues, a los materiales, la mano de obra, la maquinaria. Y para eso tiene que utilizar las herramientas o los documentos que forman parte del expediente técnico. Ya los cronogramas, los análisis de costo, el presupuesto, ¿no? Con esos documentos va a solicitar su requerimiento de recursos. Todo lo tiene que hacer de manera anticipada. Y en relación al expediente técnico, ¿el asistente está en condiciones de poder apoyar al residente y al supervisor en la revisión del expediente técnico? Yo digo que sí. Porque en la universidad, sobre todo al ingeniero civil, o a los egresados de ingeniería civil, tienen conocimiento de lo que es un presupuesto, un análisis de costo, una fórmula polinómica, saben leer los planos, saben leer el cronograma, ¿no? El cronograma valorizado de avance de obra, o sea, que documentos básicos para poder ver algunos errores que pueda tener, ¿no? Hay que saber interpretar esa documentación y leer si están bien y saber si están bien o están mal, ¿no? Porque la función del residente, el artículo 177 dice pues que tiene que presentar un informe de revisión del expediente técnico, ¿no? Durante los primeros 15 días que se inicia la obra, siempre y cuando el tiempo de duración de la obra sea menor o igual a 120 días. Y tiene 30 días cuando el tiempo de duración de la obra es mayor a 120 días, ¿no? O sea que lo puede apoyar, pienso, sin ningún problema al residente. Evidentemente, de repente, por ser su primera obra, va a tener cierto nerviosismo, no va a poder interpretar, va a desconocer, pero para eso, repito, está su jefe inmediato, que va a ser el residente y va a ser el supervisor. Siempre hacer las consultas a ambos profesionales según, digamos, si está apoyando pues, al residente o si está apoyando al supervisor. La única forma de aprender es preguntar, no hay otra forma. No hay otra forma de poder aprender. Ya siempre hay que estar haciendo las consultas pertinentes. Mire, y en el expediente técnico es un documento que tiene muchos errores, y más aún en horas por aplicación directa. Si bien es cierto, el que elabora el expediente técnico es un profesional especializado, pero siempre encontramos errores en el expediente técnico. Hay información que no es coherente, no proporciona información detallada, ¿no? Evidentemente que para no tener problemas durante la ejecución, siempre se hace la consulta respectiva. En este caso formaría parte de una observación en el informe que va a presentar el residente, ¿no? Para que finalmente la entidad lo pueda resolver. Este es antes de la ejecución de la obra. Durante la ejecución de la obra, ya el que va a responder todas las consultas
¿no? Si no puede el supervisor, finalmente lo va a tener que responder el proyectista. Esa es su función. ¿Ya? Muy bien. Esos son los trabajos, no solamente son los trabajos específicos, sino también lo va a acompañar al residente digamos, en la visita del terreno donde se ejecuta la obra. Analizar, ver las construcciones adyacentes al terreno que se va a construir, ver si son viviendas informales, formales, si se hace, por ejemplo, trabajo de calzadura, muros anclados, cuáles son las medidas de seguridad que debe de seguir para evitar pues, que los muros puedan colapsar. ¿No? Sobre todo si son la vivienda de los vecinos, son muros informales, de albañilería, que no están confinadas. ¿No? Viviendas de adobe, por ejemplo, ¿no? Se va a hacer una calzadura. Inmediatamente que comienza pues a hacer las excavaciones, irse por debajo de la cimentación del vecino, de repente puede colapsar el muro, peor si son muros anclados, ¿no? Entonces hay que tomar las medidas preventivas para evitar pues el colapso de esos muros, coordinar con los vecinos, ¿sabe qué? Nosotros vamos a hacer calzaduras o muros anclados y queremos pues apuntalar su muro y no tener problemas. Y usted tampoco no va a tener problemas para evitar pues que su muro se pueda caer. Evita que su muro está totalmente deteriorado, ¿no? En fin, se va a encontrar, pues, como le digo, con una serie de problemas y los encargados de darle solución, evidentemente, es el residente, ¿no? Es el residente. Muy bien. Y durante la ejecución de la obra, ¿cuál es la función del residente? Bueno, es amplio, pues. Es amplio. ¿No? De las tres fases, antes, durante y después, donde más trabajo tiene, evidentemente, es durante la ejecución de la obra. ¿No? Como ustedes están observando ahí, hacer cumplir el avance según el cronograma. La función del residente es de que todas las actividades se ejecuten de acuerdo al cronograma. Si cumple con el cronograma, la obra se va a terminar en el tiempo programado. Y si no cumple por causas imputables, ¿no? Al contratista, por no decir el residente con su asistente, por cada día que se demore, le van a aplicar una penalidad, ¿no? Y si acumular el monto máximo de la multa, le resuelven el contrato. Por eso digo, es importante que lea el reglamento. ¿Ya? Si usted no lee, el residente no lee el reglamento, le va a hacer perder a la empresa. ¿Cómo le hace perder? Porque la entidad le va a resolver el contrato. Perdió la empresa y el residente no le puede decir pues, con su asistente ingeniero. Nosotros no sabíamos, no habíamos leído el reglamento. No, pues esa es la función del residente y el asistente. Leer, por lo menos, esas dos herramientas, que es el marco normativo y el expediente técnico. ¿Ya? Participar en la reunión de trabajo. Siempre va a haber reunión de trabajo, digamos, en la empresa. Y el residente, evidentemente, va a estar siempre con el asistente. El asistente va a estar ahí, escuchando, apoyando al residente. Y también va a haber reunión de trabajo entre el contratista y la entidad. El caso de los adicionales, el caso de las ampliaciones de plazo, hay que sustentarlo, ¿no? Habrá reunión de trabajo también entre las partes y siempre también va a estar el asistente apoyándolo al residente, ¿ya? Control de trabajo de maquinarias livianas y pesadas, ¿no? Sobre todo en el caso de obra por emisión directa, ahí sí hay un control estricto. Es decir, el asistente tiene que controlar las horas máquinas que están trabajando, las diferentes maquinarias livianas o pesadas, tienen que estar anotadas en el cuaderno de obra. La cantidad de material, la cantidad de personal que se está utilizando en ese día de trabajo tiene que estar anotado en el cuaderno de obra, ¿no? El asistente le da esa información al residente. En el caso de obra por contrata, no es necesario que se anote en el cuaderno de obra lo mencionado, el personal que está trabajando en una cuadrilla, su rendimiento, las horas máquinas mezcladora, vibradora, compactadora, volquete, cargador, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no se anota en el cuaderno. Habrá un control externo nada más. ¿Ya? Pero en ambos casos va a haber control. En uno se anota en el cuaderno de obra y en otro no se anota en el cuaderno de obra. Realizar los controles de avance de las actividades. ¿Cómo controla el avance? A través de los metrados. Una de las funciones, digamos, cotidiana, de manera continua, todos los días, son los metrados. Los avances se miden, digamos, a través de los metrados, de las mediciones, vale la redundancia. Todas las actividades que usted avanza van a ser medidos, van a ser metrados. Y esos metrados, esos avances reales, tienen que ser igual al avance programado. Esa es la meta del residente y del asistente, cumplir con el cronograma. Por ejemplo, si estamos nosotros en movimiento de tierra y ese día el cronograma nos dice que se debe excavar 40 metros cúbicos, tenemos que cumplir con ese rendimiento, con esa producción. Debemos excavar 40 metros cúbicos. Nuestro avance real, por lo menos, debe ser igual al avance programado. Esa es la meta del asistente y del residente. Todas las unidades, todas las actividades que forman parte de un proceso productivo son medibles, ¿no? Se tiene que medir, se tiene que ver cuánto es lo que se ha avanzado y para eso tiene que metrar. ¿Ya? Apoyar en la elaboración de los documentos técnicos el caso de las valorizaciones. Bueno, la valorización juega un papel relevante. Son documentos que forman parte del aspecto económico. El Estado, para poder pagar al contratista, tiene que pagarle a través de valorizaciones. ¿Y quién elabora la valorización? El residente con su asistente. Generalmente las primeras valorizaciones lo elabora el residente, ¿no? El residente le está enseñando al asistente y finalmente ya las demás valorizaciones, ya el asistente está en capacidad de poder elaborarlo, pero siempre bajo la supervisión, el control del residente. Eso no significa que ya el asistente aprendió, la cuarta valorización lo va a hacer él y no lo va a realizar el residente, lo tiene que revisar, ¿ya? Pero ya, por lo menos un apoyo ya para el residente, sobre todo para calcular los coeficientes de reajuste, es decir, el uso de la fórmula polinómica.
Eso también es otro trabajo. Hay que hacer uso de los índices indicados de precios que publica el INEI. Hay que transcribir la información de los índices de precios del ISU-R y el ISU-0. ¿No? Calcular el coeficiente de reajuste de cada monomio. Finalmente, determinar el coeficiente de reajuste de la fórmula polinómica. Y ese coeficiente de reajuste va a servir para calcular los reajustes programados y los reajustes ejecutados. Y finalmente, el reajuste reconocer. Y ahí también viene otro procedimiento, ¿no? En el caso de los reajustes reconocer. Hay que ver el estado de la obra, ¿no? Cómo está la obra para poder determinar cuál es el reajuste que se va a reconocer. No es lo mismo calcular el reajuste reconocer en horas adelantadas y en horas atrasadas. Son dos casos totalmente diferentes. Donde la cosa es bastante sencilla, cuando el avance es real, ¿no? Cuando la obra está adelantada y cuando la obra está a ritmo normal. El reajuste a reconocer siempre va a ser ejecutado. El problema se presenta cuando son horas atrasadas, ¿ya? Es decir, cuando el avance real es menor que el programado. Ahí es el problema. Y tiene que leer el asistente, el decreto supremo 011 y 1179-BC. Usted va a tener que leer una serie de marcos normativos, ¿ya? Para que pueda aprender y poder apoyar, evidentemente, pues, al residente. A ver, parece que todavía no hay preguntas. ¿Qué ha pasado? En otra sesión de que se empezaba ya había cantidad de preguntas. Bueno, no hay preguntas porque creo que ya conocen, están en obra y los felicito. A ver, acá el ingeniero Flavio, si puede hacer la pregunta, por favor, por el chat. O no sé si está habilitado el micrófono. No levantaron la mano, pero no sé. Si lo pueden hacer por el chat, por favor, no sé si el micrófono estará habilitado. Ya, mientras que hacen la pregunta o habiliten el micrófono, vamos a continuar para no atrasarnos, ¿ya? Controlar el rendimiento y calidad de las actividades del personal. Bueno, acá, ¿cuál es el documento que le va a servir al asistente para poder controlar el rendimiento en la producción de la cuadrilla de una determinada actividad? Por eso le decía, todo lo que tiene que hacer el residente y el asistente está en el expediente técnico. Hay que saber utilizar esos documentos. ¿En qué momento lo voy a utilizar? Por ejemplo, para controlar el rendimiento, los análisis de costo. Los análisis de costo es un documento económico que le da amplia información al asistente. Evidentemente, el residente también, pues, ¿no? Pero el que va a calcular, el que va a hacer estos trabajos, evidentemente, siempre va a ser el asistente. ¿Ya? Siempre, a partir de la segunda o la primera, según también la experiencia que pueda tener el asistente. Entonces, si el asistente ya tiene cierta experiencia, el residente solamente le va a dar las pautas y ella comienza, pues, a calcularlo sin ningún problema. Pero si recién es su primera hora, siempre, entonces el residente le va a estar enseñando, lo va a estar apoyando cómo se debe de calcular el personal, cómo debe controlar la producción, el rendimiento de esa actividad. A ver, acá hay preguntas. ¿Cómo son los controles de avance? A ver, acá hace la pregunta el ingeniero José. Los controles de avance, vamos a desarrollar lo siguiente. Vamos a poner que en el cronograma, seguimos con la excavación, ese día tiene que excavar, digamos, 30 metros cúbicos. O sea que el asistente tiene que darle tarea a esa cuadrilla que va a hacer las excavaciones, es decir, a los peones, ¿no? Al final de la jornada de trabajo tienen que haber excavado los 30 metros cúbicos. Y cómo, no solamente determinar la producción, sino la calidad del trabajo. Si en el plano indica que la zanja tiene un ancho de 50 y una profundidad de 90 centímetros, tiene que chequearlo digamos, en la obra. Tiene que haber 50 centímetros y tiene que haber 90 centímetros. Claro que evidentemente también del tipo de suelo, ¿no? Estamos hablando de un suelo que tiene, pues, que es arcilla o que es hormigón. En el caso de arcilla se corta, pues, 90 grados, así como mantequilla, ¿no? Y el ancho también. Si no controla el asistente, siempre va a haber un sobreancho. De repente no hay 50, sino hay 60. Ahí comienza a perder ya la empresa porque va a utilizar más material. Y ya ha demandado más tiempo en hacer esos trabajos de excavación. Eso también ustedes lo tienen que tener en cuenta. Por eso que los documentos del expediente técnico es para que se cumpla digamos, en la obra. Ya ese ancho, esa profundidad se tiene que cumplir. Porque si usted se excede, el que no va a perder es la entidad, el que va a perder es el contratista, porque va a utilizar más concreto. En el caso de la cimentación, ya sea en concreto cimiento corrido, en las zapatas o en la viga de cimentación. Hay que trabajar siempre con las medidas que indican los planos. ¿Ya? A ver, acá, buenas noches, la diferencia entre administración directa y por contrata. Ya, muy bien. Eso también, el asistente no solamente va a estar en horas por contrata, sino también va a estar en horas por administración directa. Y lamentablemente en la universidad, muy poco o casi nada se habla sobre una administración directa. Más se habla en horas por contrata. Entonces, cuando el asistente o el egresado o el residente junior va a trabajar en una hora por administración directa, totalmente diferente en relación a los documentos económicos. En la parte técnica es la misma. Y en la parte administrativa, documentaria, también es diferente con relación a las horas por contrata. Tiene más trabajo y más responsabilidad en una hora por administración directa. ¿Pero en qué consiste? Una hora por contrata, como su nombre dice, el Estado no construye. El que construye es un contratista que ganó la buena pro luego de haber participado en un concurso, en una licitación. Se presentaron X postores, X contratista, y solamente uno de ellos va a ganar. No, contratista, y ahí su nombre, horas por contrata. ¿Ya? El Estado designa a un contratista para que ejecute la obra. Por eso que se llama por contrata. El otro caso, que es administración directa, el Estado mismo lo construye, no necesita de contratista. Ahí juega un papel relevante el residente, con su asistente, digamos así. Porque la función del residente, ¿cuál es? Es ejecutar la obra y todo lo que se gaste sea menor o igual a lo presupuestado. Esa es la chamba del residente y el asistente. La parte técnica es casi igual.
En la parte económica, ahí viene la diferencia. Muchos residentes jóvenes, como desconocen un proceso de administración directa, presentan los documentos tal igual como si fuera una obra por contrata. Y no es así. La parte relevante ahí es las facturas. Con las facturas, el asistente y el residente van a elaborar su manifiesto de gasto y finalmente su estado financiero. Entonces, la diferencia, resumiendo, por contrato es cuando el Estado ejecuta una obra a través de un contratista que ganó la buena pro. De ahí su nombre por contrato. Administración directa es cuando yo, Estado, construyo una obra, una carretera, una pista, vereda, colegio, centro de salud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Donde no necesito contratista. No, en el presupuesto de una administración directa no va a haber utilidad. No hay gastos generales fijos, solamente va a haber gastos generales variables. Van a haber costos directos y gastos generales variables. No hay IGB. En la estructura del presupuesto, escuche bien, en la estructura del presupuesto no hay IGB. El IGB está dentro de los análisis de costos, pero solamente en los materiales y en la maquinaria. Y para que lo pueda entender, una migración directa es como si usted mismo va a construir su casa. Cuando usted va a construir su casa, tiene un presupuesto y va a gastar lo menos que pueda, pero con materiales de calidad y mano de obra de calidad. Porque usted no va a construir para que salga barato, su casa no va a comprar materiales, arena contaminada con sal, ¿no? Lo mismo los ladrillos, en vez que sean a máquina, va a comprar ladrillos artesanales porque son más baratos, ¿no? Pues va a tener problemas patológicos en su vivienda. ¿Ya? Entonces, en una administración directa, es decir, cuando usted cuando va a hacer su casa, va a comprar materiales de calidad, va a cotizar, va a visitar una serie de proveedores, ¿no? Y va a buscar el precio cómodo y el material de calidad. Lo mismo hace el Estado. Ya va a tratar en lo posible de gastar menos, teóricamente. Pero cuando el residente no tiene experiencia, muchas veces eso vuela, pues el presupuesto sale más, los gastos que se han realizado sale más que lo presupuestado. Un ejemplo de cómo controlar el rendimiento, ya les he dicho, hay que saber interpretar los documentos que forman parte del expediente técnico. ¿Qué documento utilizar para poder controlar el rendimiento? Los análisis de costos. Pero también hago otra observación, ¿ah? Hay otros errores que comete el residente, verificar que esos rendimientos que digan el análisis de costos se cumplan. Sí, se cumplan, pero en realidad pues, esos rendimientos están en función a 8 horas. Usted tiene que calcular los rendimientos según las horas que están trabajando los obreros, ¿no? Esos rendimientos están en función a 8 horas. En la práctica, finalmente los trabajadores de la semana tienen que elaborar 48 horas, ¿no? Pero en la práctica, de lunes a viernes trabajan 8 horas y media, y el sábado 5 horas y media, por eso que esos rendimientos los tienen que recalcular, ¿ya? En función a las horas que están trabajando. Cuando se tiene alguna consulta de procesos constructivos o materiales, ¿el asistente cómo apoya? Bueno, en realidad, pues el asistente no puede apoyar ahí porque el asistente está aprendiendo, porque la consulta que está haciendo lo está realizando el residente al supervisor. El residente puede hacer toda la consulta que tenga conveniente al supervisor mediante cuaderno de obra, ¿ya? Le hace la consulta al supervisor y el supervisor dice, bueno, esta pregunta que está haciendo el residente merece la opinión del proyectista, por no decir que él no lo puede responder, ¿no? Y se lo diría al proyectista. Si no lo responde el supervisor, lo va a responder el proyectista, pero uno de los dos lo tiene que responder, ¿ya? El supervisor dice, bueno, la pregunta que está haciendo el residente yo mismo soy, yo lo puedo responder. Si él dice que no puede, se lo deriva el proyectista. Finalmente, el que va a responder va a ser el proyectista, porque él elaboró el expediente técnico. Muchas veces, por ejemplo, muchos detalles de los planos de estructuras, arquitectura, sanitaria, eléctrica, no se puede interpretar. Ni el supervisor lo interpreta, sabe interpretarlo, ¿no? Entonces, como no sabe interpretarlo, se lo deriva al proyectista, y el proyectista se lo deriva al especialista, al ingeniero que hizo el diseño, para que pueda explicar en qué consiste ese detalle, o hará detalles complementarios, ¿ya? El arquitecto de interiores también está capacitado para encajar en el perfil del asistente. Sí, el arquitecto es el arquitecto Bernardo. Pero dependiendo, cuando estamos hablando de interiores, Bernardo, ahí generalmente el residente de una obra, generalmente es el civil, ingeniero civil, ¿no? De que empieza hasta que termina. El ingeniero civil ve la parte de estructuras, arquitectura, es decir, cuando habla de arquitectura, de acabados también, la parte sanitaria y la parte eléctrica. Muy poco interviene ahí el arquitecto, ¿ya? Si dependiendo del pregorio de la obra, de repente en los TDR dice que debe haber un equipo de profesionales, entre ellos el arquitecto, estará el arquitecto, ¿no? Cuando están en la parte de acabado, entrará a tallar ahí el arquitecto para ver los detalles de la parte de arquitectura, ¿no? De los zócalos, los contrazócalos, las pinturas, los melamines, los reposteros, esa es la chamba, ¿ya? Pero generalmente el que está del inicio hasta el final es el ingeniero civil. Si es solamente, remodelación de la parte de acabado, en una obra, ojo, solamente una obra para remodelación de acabados, ojo, no hay estructura, generalmente el residente va a ser un arquitecto, ¿ya? Está claro, arquitecto Bernardo. Y terminamos con el ingeniero Lander, para luego continuar con los PPT y luego nuevamente las preguntas, ¿ya? No puedo contestar todas las preguntas porque no vamos a terminar el PPT. Mira, ahorita son 62 preguntas, imposible contestar todas. Termino con el ingeniero Lander, continuamos con los PPT y nuevamente regresamos a las preguntas, ¿ya? A ver, acá dice, en mayores metrados no se consideran los gastos generales, es una obra por modalidad de aprecio unitaria. Le voy a explicar. Fíjese. Interesante la pregunta que hace el ingeniero Lander. Le dije hace unos minutos, o los primeros minutos, el asistente tiene que leer los marcos normativos. El artículo 35 del Reglamento de Contratación del Estado habla de los sistemas de contratación. Hay dos sistemas de contratación. Tres sistemas, perdón. Sistema de contratación a suma alzada, sistema de contratación a precio unitario y el sistema mixto. El sistema mixto es los dos, ¿no? Que se va a utilizar en una misma hora los dos, tanto suma alzada como precio unitario.
Los mayores metrados solamente se presentan en el sistema de contratación a precios unitarios. ¿Ya? Repito, los mayores metrados solamente se presentan en el sistema de precios unitarios. Muy bien. Cuando hay mayores metrados, cuando se presenta la valorización, en la valorización solamente se considera la utilidad. Ojo, no se consideran los gastos generales del presupuesto. Entienda bien. Cuando el residente va a hacer su valorización por mayores metrados, con el apoyo del asistente, solamente va a trabajar a nivel de costo directo, debido a los mayores metrados, ¿no? Y la utilidad, nada más. Como hay mayores metrados, ese mayor metrado va a originar más tiempo. Y ese mayor tiempo, donde se le va a considerar los mayores gastos generales variables. ¿Ya? ¿Está claro el ingeniero o arquitecto Lander? Pero debe ser ingeniero porque los ingenieros estamos más pegados a la parte del marco normativo. Con esto no quiere decir que los arquitectos no, pero más experiencia tenemos nosotros, ¿no? Los ingenieros civiles. A ver acá, Sebastián, el asistente da directamente la tarea. Así es, efectivamente, Sebastián. Así es, yo, residente, le digo, mira, Sebastián, vamos a encofrar N columnas, ¿ya? Y el rendimiento, según el cronograma, dice que debemos avanzar 100 metros cuadrados. Y el personal para 100 metros cuadrados, ahí está, por ejemplo, 4 operarios. 4 operarios con sus oficiales, ¿ya? A las 7:30 empieza y a las 5:30, a las 5 de la tarde, ya deben haber hecho esos 100 metros cuadrados. Entonces tú, Sebastián, tienes que controlarlo. Y para eso lo tienes que controlar desde que se empieza. ¿Ya? Si lo ves a ellos que están conversando, bueno, tienes que cuadrarlo, bueno, decir, porque si conversan no están haciendo trabajo, no están haciendo trabajo productivo, están haciendo trabajo no contributorio, porque está dejando de trabajar el operario, no para estar conversando sobre ciertas cosas con el oficial o con cualquier otro trabajador. Eso no es así. Ahí empieza a tallar la chamba del asistente. ¿Ya? Acá todos trabajan. Acá no hay que conversar, no se puede comer, no se puede hablar por celular durante las horas de trabajo. Entonces, esos trabajos de encofrado lo tienen que hacer tal como indican las especificaciones técnicas. ¿Ya? Y así va a ser en todas las actividades. A ver acá, bueno, terminamos con Gonzalo. Buenas noches. La elaboración de la fórmula polinómica se realizará mensualmente junto con... Ya, muy bien. Bien, importante la participación. Si usted se equivoca en hacer la consulta, no hay ningún problema, no sienta temor. Es más, nadie lo está viendo a ustedes, nadie lo está viendo por la pantalla, toda la pantalla está apagada. ¿Ya? Ahí se va a equivocar en la redacción, y eso es normal, no se sienta, digamos, que he cometido error, que dirán los demás colegas, no, fíjese. La fórmula polinómica no se hace en cada valorización. La fórmula polinómica ya está elaborada, ya está en la fórmula, ya está en el expediente técnico. Lo único que tiene que hacer es, en cada valorización, tiene que calcular el coeficiente de reajuste de la fórmula polinómica, de cada especialidad, de arquitectura, estructura, sanitaria, eléctrica. ¿Qué va a tener que hacer? Utilizar los índices unificados de precio que publica el INDEI con un mes de atraso. ¿No? Esos índices de precio, el I sub R, el I sub 0, lo va a reemplazar en la fórmula polinómica. Hace las operaciones, le sale el coeficiente de reajuste y con ese coeficiente de reajuste va a calcular el reajuste a reconocer. ¿Ya? ¿Está claro, Gonzalo? La valorización no se elabora entonces en cada valorización, ya está hecha ya. Hay que utilizarlo, nada más hay que reemplazar los índices de precio que publica el INDEI y luego operar y finalmente determinar el coeficiente de reajuste que no servirá para determinar los reajustes. Muy bien, regresemos ahora al PPT. Mire, cantidad de preguntas 76. Eso va a ser la mecánica, ¿eh? En todas las clases. Avanzo con el PPT. Luego contesto algunas preguntas y así, hasta que terminemos. Ya, controlar los ensayos in situ, el caso del ELAN, las probetas, que también lo tiene que conocer el asistente, cómo elaborar el ELAN, cómo elaborar las probetas. Enviar al laboratorio los materiales para los ensayos. Como le comentaba, cualquier material no se puede utilizar en la construcción. No lo digo yo, lo dicen las especificaciones técnicas. Tienen que cumplir con lo que indican las especificaciones técnicas. Yo, residente, para demostrar que los materiales que yo voy a utilizar son de calidad, tengo que sacar las muestras, llevar al laboratorio, del proveedor que me va a vender pues, los materiales, ¿no? Llevar al laboratorio y el laboratorio me dirá, pues, ingeniero, acá están los ensayos, está conforme a sus materiales. Ese proveedor que le está vendiendo los materiales son de calidad. Cómprelo ahí nada más. Y después se le entrega al supervisor. El supervisor lo va a ver, allá, listo, tranquilo también el supervisor. Ya sabe que usted le está trabajando bien. Está cumpliendo con el expediente técnico. Ese es el apoyo, esa es la chamba que van a tener ustedes. ¿Ya? Después de la obra, viene la etapa de la recepción. También habla el reglamento de contratación del Estado. En la recepción de la obra, el artículo 208 habla sobre la recepción. También tiene que leer usted ese artículo. ¿Y para hacer qué cosa es la recepción? ¿Qué cosa es la recepción de la obra? Claro que el reglamento no dice, no da un concepto, digamos, acerca de la recepción, ¿no? Solamente indica el procedimiento que se debe seguir para la recepción de la obra. ¿Qué cosa es la recepción? La recepción es la verificación, ¿no? Que todo lo que ha ejecutado el contratista lo ha hecho de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas y en el tiempo, indica el cronograma. Esa es la chamba que tiene el comité de recepción. ¿Quiénes integran el comité de recepción? Hay mínimo, son 3 profesionales. El reglamento dice por lo menos 1. Debe ser mínimo un ingeniero o un arquitecto. Pero generalmente son 3. Presidente del comité, el segundo miembro y el tercer miembro. Y el supervisor actúa como asesor del comité de recepción. Y el residente con su asistente están ahí de sapos, en otras palabras, nada más, para que todo lo malo que están viendo el comité, el residente tome atención. Y si hay errores, digamos así,
claro, el reglamento habla de términos de observación, ¿no? Pero las observaciones son errores, para que lo puedan entender rápidamente. Si el comité de recepción encuentra errores, no va a recepcionar la obra. Va a elaborar un acta un acta de observaciones y le va a decir, contratista, hemos encontrado estas N observaciones. Y tú tienes que levantarlo. Entonces el asistente lo va a apoyar pues al residente, ¿no? Para ordenar a las cuadrillas que levanten las observaciones visto por el comité de recepción. ¿Ya? Y todo un procedimiento de la recepción, no entro en detalle porque no vamos a terminar la diapositiva, ya estoy hablando de manera general, de manera resumida, el acto de recepción. Ya, ese es el concepto de la recepción, es la verificación de que todo lo que ha ejecutado el contratista según el expediente técnicos y los planos se haya cumplido. ¿Ya? Si todo lo ha hecho bien, no hay observaciones, se recepciona la obra. A partir de ahí, el contratista tiene un décimo del tiempo, 60 días, el que resulte mayor, para presentar la liquidación. Ahí es donde el asistente también lo apoya al residente en elaborar la liquidación. No solamente el asistente lo va a apoyar al residente, sino también de repente el supervisor tiene también su asistente. Lo apoyará también al supervisor para elaborar la liquidación. ¿Ya? En el caso de obra por administración directa, a la recepción le llama etapa de culminación. No lleva el nombre de recepción, lleva el nombre de culminación y liquidación de obra. Lo apoyará también ahí el asistente al residente a elaborar. Bueno, ahí habla ya sobre las liquidaciones parciales. ¿No? Dependiendo del tiempo, cada 4 o 6 meses, el residente está presentando liquidaciones parciales. ¿Qué lo apoyará pues el asistente al residente en la elaboración de esas liquidaciones parciales? Y finalmente la liquidación final de la obra. ¿Ya? O sea que un sinónimo, digamos, de recepción y liquidación en obra por mención directa es culminación y liquidación. Ya tiene ese nombre. Muy bien. En el caso de administración directa, como le dije en los primeros minutos, ¿no? Ya hay algo definido ahí, ya está en blanco y negro. Antes de la resolución de Contraloría no decía absolutamente nada el asistente. Ahora sí está en blanco y negro. ¿Cuál es la función específica que tiene el asistente de obra? ¿No? Pero sobre todo en la categoría B y C. En la categoría A es opcional. No queda ya a criterio de la entidad si es necesario incluir al asistente como como apoyo por parte del residente. Evidentemente también como apoyo del supervisor o inspector. Ya, como dice ahí el marco normativo, dice, para ejecución de una obra por mención directa, la entidad designa como mínimo a un asistente de obra, quien debe ser bachiller o titulado de la carrera profesional de Ingeniería Civil, Arquitectura o carreras profesionales técnicas, ¿no? Eso es lo que dice este marco normativo, la directiva 017 del 2023. Contar con un asistente de obra es requisito opcional para la categoría A, ¿no? La categoría A son para obras cuyo monto es hasta 5 millones. Pero sí es indispensable para la categoría B y la categoría C, donde el monto de la obra o del presupuesto para la categoría B, son para obras mayores a 5 millones hasta 10 millones. Y la categoría C son para obras mayores a 10 millones. Evidentemente que en esa envergadura, esa magnitud de obra, ya es necesario, amerita de manera obligatoria un asistente. ¿Ya? Pero en el caso de la categoría A, queda a criterio de la entidad. En otras palabras, no es obligatorio. ¿Ya? Y ahí está, fíjese lo que dice la directiva, la 017, la categoría A. No necesita experiencia. Dice, debe ser bachiller o titulado en la carrera profesional de Ingeniería Civil, Arquitectura o de carreras profesionales o técnicos afines. No necesita experiencia ahí. Y es opcional también, pues. En la categoría B, sí, debe contar con un mínimo de 2 años de experiencia en el sector público y mínimo 1 año de experiencia en horas privadas, perdón, ¿ya? 1 año de experiencia en horas privadas. En la categoría C, debe contar mínimo 3 años de experiencia en el sector público y mínimo 2 años de experiencia específica en obras privadas también es, ¿ya? Privadas es ahí. El control técnico, ¿no? El control técnico ya está referido a la ejecución de las actividades. Dice, la función del asistente en esta área será la siguiente, dice, ¿no? Asegurarse que los materiales que ingresan a la obra cumplen con las especificaciones técnicas. Yo, residente, o yo, asistente, que el residente me da esa función, va a decir, por ejemplo, asistente, ya creo que han entrado varios volquetes, yo te he enseñado de manera visual, pero aparte es el certificado de laboratorio. Visualmente podemos ver, por ejemplo, van a llegar ladrillos, ¿ya? Si son ladrillos hechos a máquina, porque así está el presupuesto, tú lo has leído, el presupuesto dice ladrillo hecho a máquina, quincón 18 huecos. Si llegan ladrillos artesanales, no lo vas a recibir. Entonces, el residente, yo pienso que está en condiciones de poder verificar los materiales que no cumplen con la calidad respectiva, de manera visual, por lo menos en ese caso, y los ladrillos. Pueden llegar ladrillos de techo quemado, ¿no? También, están quemados, están demasiado quemados. No descarguen ni un ladrillo. ¿Ya? Eso también es la función del asistente, ver la calidad de los materiales de manera visual. ¿Ya? Pero ojo, entienda bien lo que le estoy diciendo. Cuando usted ya tiene que demostrar a la supervisión que los materiales son de calidad. ¿Ya? El residente con el asistente ya han coordinado, inclusive con los proveedores, y ya han solicitado muestras del material que van a comprar, llevan al laboratorio y el laboratorio pues dirá si esos materiales cumplen con la calidad respectiva. Si no cumple, evidentemente no le va a comprar, pues no irá en otro proveedor. A ver, vamos a contar algunas preguntas. A ver, acá existen 2 momentos, Ronda, existen 2 momentos, control y aseguramiento
La función sola es para el control. No, pues, es todo el proceso. Es todo el proceso, no solamente el control, nada más, hay que ver la calidad. ¿Ya? Los ensayos in situ, ¿a qué se refiere? Ya, generalmente los ensayos in situ, el caso del cono de Adams, ¿no? Para determinar, digamos, la cantidad de agua, para que usted lo pueda entender, la cantidad de agua que se le va a adicionar al concreto, en las especificaciones técnicas le indican, ¿no? Hay que hacer uso del cono de Adams para determinar el ELAN. También las especificaciones técnicas le va a decir, el ELAN para zapata va a ser tanto, el ELAN para columnas, tanto, el ELAN para vigas, tanto, losa ligera, tanto. Ese ELAN lo tiene que cumplir en la obra. Y para eso tienen que ser los ensayos in situ. El caso de las probetas también, tiene que ser la probeta tal como indica la norma respectiva. ¿Ya? A ver acá, mi tocayo Luis. En administración directa, ¿cómo es el proceso de un adicional? En administración directa, la directiva 017 da a conocer en relación a la modificación del expediente técnico. Y el adicional es una modificación del expediente técnico. Y hay que saber también el concepto de un adicional. Muchos confunden adicional con obras nuevas. Si bien es cierto, ambos tienen el mismo concepto. Ojo, entienda bien, en las primeras líneas, lo que lo diferencia es en las siguientes líneas. ¿Y a qué me refiero que son iguales en las primeras líneas? En lo siguiente, porque ambos, tanto el adicional como en obras nuevas, no están consideradas en el contrato, ni en el expediente técnico. Unas sí son necesarias, indispensables, que es el adicional. En cambio, la obra nueva no es indispensable ni es necesario. Ahí radica la diferencia. En el caso del adicional, el procedimiento es el mismo que en el caso de obra por contrato. El residente anotará en el cuaderno de obra, pues, ya sea digital o físico, supervisor. Se está produciendo un adicional por vicios ocultos. El caso de la cimentación, por ejemplo. ¿No? El supervisor verificará y dirá, bueno, sí, efectivamente, ¿no? Procede un adicional. Entonces el residente anotará en el cuaderno de obra y finalmente el supervisor dirá, sí, efectivamente, es necesario un adicional. ¿Quién en la hora, el expediente técnico del adicional? No dice en detalle la directiva 017. Se cumplirá como indica el reglamento de contratación del Estado. Lo puede elaborar el residente con el apoyo del supervisor o inspector, ¿no? O la entidad, la oficina OAD, designará pues a un especialista. ¿Ya? Hay que diferenciar lo siguiente. En una administración directa, el residente y el supervisor o inspector forman parte del mismo equipo, forman parte de la entidad. En cambio, en una hora por contrata, cada uno forma un equipo diferente. El residente representa al contratista y el supervisor o inspector representa a la entidad. Son equipos diferentes, pero en una administración directa los dos forman parte del mismo equipo. Por eso le decía que de repente, dependiendo de la complejidad de la obra, la entidad podrá decir, supervisor, apóyalo al residente en la elaboración del expediente técnico. O dirá, bueno, como esto es una obra, es un estadio, es un hospital, bueno, creo que tengo que contratar a un proyectista, a un tercero, para que elabore el expediente, es decir, a un especialista. ¿Ya? ¿Está claro? A ver acá, Elizabeth, si para obra de categoría B y C se requiere que la gente tenga experiencia, ¿de qué manera se...? Bueno, ya le hemos mencionado, ahí está indica año de experiencia en obras del Estado y en obras privadas. Los especialistas están por encima, claro, pues, son ya profesionales titulados, pues. ¿Ya? Por ejemplo, un hospital va a haber, por ejemplo, un ingeniero sanitario, un ingeniero electromecánico, aparte del ingeniero civil, ¿eh? Puede traer el arquitecto, eso lo dirá en los TDR. ¿Ya? Pero los especialistas ya es un personal ya con amplia experiencia, están al mismo level que el residente. ¿Ya? Están por encima, evidentemente, pues, ya, el inspector, ¿qué tiene el inspector, Cintia? El asistente técnico, a ver acá el ingeniero Yaxel, es lo mismo que asistente, claro, es lo mismo, son terminologías, digamos, diferentes, pero la función es la misma. La función es la misma. A ver acá, Sayuri, ¿cómo te conviertes en un especialista o qué cursos? Bueno, por ejemplo, vamos a hacer un hospital, ¿ya? Entonces, yo contratista, en los TDR me dicen un personal acreditado, especialista, aparte del residente, ¿no? Un estructural, un ingeniero civil especialista en estructuras, un ingeniero sanitario, un ingeniero electromecánico, etc. Son especialistas digamos, en esa rama. El ingeniero estructural va a ver los diseños, si los diseños están correctos, no si hay alguna modificación, el residente inmediatamente le consulta al especialista, al estructural, lo mismo el supervisor. La parte de electromecánica, ¿están bien esta maquinaria, el ascensor, las tuberías, etcétera? ¿No? Tanto el residente y el supervisor le pueden hacer la consulta. Y no solamente a los especialistas que forman parte del contratista, sino también a los proyectistas. Porque el proyectista tiene también especialistas. Porque el proyectista no es el que elaboró solo el expediente técnico, tiene un equipo multidisciplinario. ¿Está claro, Sayuri? Buscar cursos específicos de lo que más te llama la atención. Bueno, en realidad, por ejemplo, usted puede seguir curso no sé, el BIM también es un curso que muy importante, ¿no? Que tiene que conocer, pues, usted como profesionales jóvenes, ¿no? Conocer también los software de diseño, ¿no? Que también, bueno, la ingeniería civil, como siempre, son especialidades, es como la medicina. El ingeniero civil, uno de la misma universidad, ¿no? Ya ve cogiendo el curso que le gusta. Una vez que termina, por ejemplo, o de repente los mismos cursos de estructura, ya le está gustando el cálculo, ¿no? Y se van especializando, van a hacer cursos de diseño, ¿no? Y finalmente se van a dedicar solamente a hacer diseño. No le gusta estar en obra, digamos así, ¿no? Yo quiero estar en mi oficina, escuchando mi música y haciendo mi diseño, tranquilo, no me ensucio.
¿no? Dirán así, y he conocido pues, varios colegas que conversando me han dicho eso, no me gusta estar en obra, a mí más estoy tranquilo en la oficina trabajo de manera independiente, ¿no? Y no estoy en obra, que puede estar en un sitio alejado, o tengo que ir a un terral, olvídese, no me gusta eso. Ya es cuestión de cada uno se va a dedicar exclusivamente a carreteras, ¿no? Le gusta irse a provincia. Otros se dedican a hacer puentes, otros se dedican a hacer edificaciones, otros se dedican a hacer hospitales, puentes, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente ya cada profesional escoge la especialidad que le gusta. Ya, y terminamos con Jan. Cuando tenemos modificación en plena ejecución, se puede sustentar mediante cuaderno. A ver, le repito nuevamente. Cuando ya hay modificaciones, tanto en horas por contrata como en horas por aplicación directa, en ambos marcos normativos contempla las modificaciones. Y todo parte del interesado. ¿Quién es el interesado? El contratista. ¿Quién representa al contratista? El residente. El residente anotará en el cuaderno de obra un mayor vetado, un adicional, una ampliación de plazo. ¿A quién hace la consulta? Lo hace el supervisor. El supervisor verificará si es procedente o no realizar el adicional, el mayor metrado, las ampliaciones de plazo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero la última palabra, ojo, lo tiene la entidad. La entidad, a través de una resolución, según sea del caso, va a aprobar o desestimar, ¿no?, esa modificación, que puede ser el adicional, mayor metrado o ampliación de plazo. ¿Ya? Pero ese es el procedimiento. Ahora acá arriba, ¿cómo realizo un informe mensual desde cero? Ya, hay un formato donde indica los documentos que forman parte de un informe mensual para toda obra del Estado. Pero le voy adelantando, lo voy citando algunos. Copia el cuaderno de obra si te sea físico, la impresión del cuaderno de obra si es digital, no, la descripción de las actividades que se han ejecutado, ¿no?, haciendo, digamos, el procedimiento según las especificaciones técnicas, el porcentaje de avance comparado con el avance programado, las valorizaciones, ¿no?, los índices de precio, los coeficientes de reajuste a través de la fórmula polinómica, los reajustes, la curva S, cómo está la obra, está adelantada, está atrasada, ¿no?, el panel fotográfico, conclusiones y recomendaciones. Aparte de otro documento, le estoy diciendo lo más relevante. Pero eso está ya detallado. A ver, acá Lander nuevamente, ¿puede explicar en qué consisten los adicionales con deductivo vinculante, por favor? Ya. Escuche bien. El reglamento habla sobre deductivos vinculantes. Muchos ingenieros hablan por hablar. ¿A qué me refiero? Hablan del término deductivo solo. Deductivo solo no existe. Deductivo solo no existe. No habla el reglamento sobre la palabra deductivo, pero sí deductivo vinculante. ¿Qué cosa es un deductivo vinculante? Un deductivo vinculante es algo que estaba considerado en el presupuesto o que está considerado en el presupuesto, pero ya no se debe ejecutar, porque va a ser reemplazado por otra actividad, por un adicional. Vinculante, de ahí su nombre. Ya, vuelvo a repetir, un deductivo vinculante es una partida que estaba considerada en el presupuesto, pero ya no se debe ejecutar, porque va a ser reemplazado por un adicional. Ya, vinculado a esa actividad. ¿Está claro, Lander? Acá, a ver, Mejía, ¿el contrato del asistente técnico en obras públicas comienza el primer día de la ejecución de la obra? Bueno, eso depende de cómo lo han contratado. ¿Ya? El contrato puede ser de que empieza la obra o antes que empiece la obra. No hay ni un marco normativo que diga que se le debe contratar el momento, ¿no? En el caso de una obra por administración directa, ellos están contratados en la etapa de ejecución. En la etapa de preparación solamente se le contrata a los dos, nada más, al residente, primero al residente y luego al supervisor. No se le contrata a los dos al mismo tiempo, no. El primero que se le contrata, ojo, entiendan bien, una administración directa es el residente. Una vez que el residente ha presentado su informe de revisión de la expediente técnica, ahí recién se le contrata al supervisor. Y a los demás integrantes, tanto el asistente, el almacenero, el ingeniero de calidad, el ingeniero de seguridad, el administrador, etcétera, se le contrata en la etapa de ejecución. ¿Ya? A la pregunta que hace Mejía, le voy a responder lo siguiente. En la obra por contrata no especifica en blanco y negro en qué momento se le debe contratar al residente y al supervisor. Pero según el artículo 177, ¿no?, se le contrata, ojo, sentido común, cuando se da inicio al plazo de ejecución de la obra. Al residente, ¿eh? Al residente. Y acá viene como siempre digo, esperemos que en este nuevo reglamento que va a salir a la luz, se contrate a los dos profesionales similar a lo que dice la directiva de la 017 en caso de administración directa, que se le debe contratar antes, para que en la etapa, antes que se ejecute la obra, puedan leer de manera diligente el expediente técnico. No en la etapa de ejecución, porque en la etapa de ejecución el residente está preocupado, digamos, en su requerimiento, materiales, mano de obra, en el personal, asignar tareas a su personal, ¿no? Ver los materiales para la actividad que se va a ejecutar, coordinar con los proveedores, coordinar con el supervisor, coordinar con la gerencia, coordinar con el maestro de obra, el asistente, y encima leer el expediente técnico, olvídese, pues, demasiada chamba. Entonces, en el caso de administración directa, se le contrata a ellos en la etapa de preparación, es decir, antes de que empiece la ejecución de la obra. Esperemos que en este nuevo reglamento incluya, ¿no?, que ambos profesionales se le debe contratar antes de que empiece la obra. Ya, entonces, respondiendo a la pregunta, en una obra por contrata, generalmente se le contrata cuando se da inicio al plazo de ejecución de la obra. Algunas empresas que tienen experiencia, son más formales, contratan al residente antes de que empiece la obra.
Y al asistente durante la ejecución de la obra, pudiendo contratar al asistente también antes que empiece la obra, que finalmente quedará a criterio del contratista. Pero eso no es relevante. Ya, a ver acá, Alex. Entonces, eh, cuando es asistente y debe controlar la calidad de materiales en obra, pero existe el especialista de calidad, en ese caso se le debe dejar, no, pues eso es un apoyo, forma parte, estamos hablando ya del caso del contratista, ¿no? O en el caso de una administración directa, forma parte del mismo equipo, coordinará, pues el asistente apoyará también al ingeniero de calidad, ya el ingeniero de calidad ordenará al asistente, ¿no? En el caso de los ensayos. Mira, estos proveedores que ya tú sabes han sido asignados para, digamos, para la compra de materiales, o que nos van a vender el material, anda tú, coordina con ellos, saca la muestra, o pide la muestra y lo llevas al laboratorio, listo, se acabó. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar y luego regresamos a las preguntas. Aunque ya hemos estado hablando del control técnico, ¿qué documento del expediente técnico le va a seguir a ustedes para realizar su control técnico? Siempre van a haber dos. En primer lugar, las especificaciones técnicas, ¿no? O en primer lugar, los planos y luego las especificaciones técnicas. ¿Ya? Las especificaciones técnicas juegan un papel muy importante, pero muy pocos de los residentes leen las especificaciones técnicas y es el gran error que comete. Entonces, usted como asistente no debe cometer ese error. Tiene que leer de manera obligatoria las especificaciones técnicas. Ahí está todo lo que tiene que hacer. Da a conocer, por ejemplo, la descripción de la actividad, el procedimiento constructivo de la actividad, el procedimiento constructivo, ¿no? Los ensayos de calidad, de control de calidad, ¿no? La forma de medición para ver el avance y la forma de pago. Ahí está todo lo que tiene que hacer el residente y el asistente. Pero, sin embargo, como siempre le digo, muchos no lo leen. El asistente es peor todavía. Pero como usted ya está en el curso, lo que va a hacer usted inmediatamente cuando sea asistente, tiene que leer pues, las especificaciones técnicas. Esa es la única forma de aprender, no hay otra forma. ¿Ya? Dice, asegurarse que los materiales que ingresen a la obra cumplan con las especificaciones. Bueno, eso le hemos comentado. Asegurar que en la obra se cuente con los espacios adecuados. Bueno, eso también. Es muy importante que el asistente con el residente, en primer lugar, siempre el residente, ¿no? En los planos usted nunca va a ver, pues, la zona donde se va a ubicar, digamos, la oficina del residente, su supervisor, la guardianía, el almacén, ¿no? La zona donde van a estar los agregados, la maquinaria, las grúas, etcétera. No lo dice. El residente es el que tiene que elaborar, hacer un plano donde va a organizar su obra. ¿En qué zona? Zonas indicadas para ubicar la oficina del residente, del supervisor, la guardianía, el almacén, los comedores, los servicios higiénicos, la zona de depósito de los materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es trabajo del residente. Hará un croquis y finalmente le hará al residente y el residente coordinará con el maestro de obra para asignar o trazar para que ahí sean ubicados estas obras provisionales. ¿Ya? Controlar la calidad de los trabajos, como indican los planos, y las especificaciones técnicas, ¿no? Tal como le hemos estado avanzando. Que estas actividades se cumplan, ¿no? Que su avance real sea igual al programado, tal como indica el programa. Esa es la chamba del asistente. Prever y ordenar los ensayos de materiales y pruebas de resistencia, como ustedes lo están viendo ahí, ¿no? El caso de la resistencia son las probetas, esas probetas hay que hacerlo de manera adecuada, tal como dice los marcos normativos, y en las especificaciones técnicas le va a indicar, por ejemplo, el SLAM para cada estructura, ¿no? Y ese SLAM usted lo tiene que hacer cumplir, porque ahí el supervisor está controlando, está chequeando que se cumpla. Comunicar al residente la suspensión del componente de la obra que no se esté ejecutando de acuerdo. Si usted ve una cuadrilla que no está haciendo bien el trabajo, inmediatamente, sin necesidad de decirle al residente, ¿no? Inmediatamente usted le llama la atención al operario o coordina con el maestro de obra o con el capataz, ¿no? Un llamado de atención. ¿Ya? Y si era incidente ese mismo operario, ya el asistente le comunica pues al residente de que residente, ingeniero, trabajador, dos o tres veces le llamó la atención en relación al trabajo. El trabajo no es el deseado, no cumple con la calidad que indica la especificación a pesar que se le ha comunicado. Entonces se recomienda, se sugiere que sea removido de su trabajo, ¿no? Y el residente, evidentemente, dirá pues lo mismo, ¿no? Bueno, en vista que está haciendo mal su trabajo, él también lo ha verificado, entonces se le va a retirar, ¿no? Porque no está cumpliendo. Garantizar que los elementos terminados dentro de la obra no sufran deterioro. También esa es la función del residente, siempre con el apoyo pues, del asistente. Toda actividad que se va culminando, por ejemplo, el caso de las columnas, no sé, pues cualquier actividad en la parte de acabado, los cerámicos, las pinturas o los revoques, etcétera, no sean deteriorados, ¿no? Para eso está la señalización, ¿no? Colocar ahí unas cintas e impedir, pues, por ejemplo, se ha puesto el piso cerámico, ¿ya? Colocar unas cintas o avisos diciendo que prohibido el ingreso porque el piso se han instalado residuos cerámicos, ¿no? Si no pone esos avisos, esas señales, esas cintas, pueden entrar personal, ¿no? Y comienzan a pisar y ya, ya no están alineados los cerámicos, ¿no? Se han asentado de repente por el peso del trabajador. Comprender a cabalidad la información, por eso le decía, hay que saber interpretar los documentos que forman parte del expediente técnico, sobre todo los detalles de los planos y las especificaciones técnicas. Conocer y comprender los alcances de las especificaciones técnicas, perdón, las especificaciones y normas técnicas vigentes que están relacionadas, bueno, esto está evidentemente relacionado a las especificaciones técnicas. Y no solamente a la parte técnica, sino también a la parte legal, es el reglamento de contratación del Estado. Saber interpretar los diferentes artículos que forman parte del reglamento, específicamente, por lo menos, del artículo 162 al artículo 209. Asegurarse que los rendimientos de ejecución de las tareas
en obra mantienen dentro de las variaciones máximas aceptables, ¿no? Como le decía, hay que saber interpretar la documentación. ¿Qué documento del expediente técnico está relacionado a lo que estamos mencionando? Los análisis de costos. Pero ya les indiqué, esos rendimientos que aparecen en los análisis de costos están referidas a 8 horas. Usted tiene que recalcular los rendimientos en función de las horas que están trabajando. Generalmente, de lunes a viernes trabajan 8 horas y media y los sábados 5 horas y media. Esa es la función del residente. El control económico. Ya estamos hablando del caso de las valorizaciones. Vamos en orden. El contrato principal, por ejemplo, la valorización del contrato principal, las valorizaciones de los adicionales, las valorizaciones de los intereses, la valorización de los mayores metados y las valorizaciones de los gastos generales cuando hay ampliaciones de plazo. El asistente tiene que conocer la parte económica también, ¿no? En el caso de obras por contrata. En el caso de obras por mediación directa, aparte de las valorizaciones, ver la parte económica que viene a ser la factura, manifiesto de gasto y el estado financiero. ¿Ya? Preparar mensualmente con las valorizaciones que uno está comentando, controlar la amortización. Bueno, este es característico pues, en las horas por contrata. Siempre el contratista solicita pues, los famosos adelantos, adelanto directo y adelanto de materiales. Y eso el asistente tiene que aprender, sobre todo cuando la entidad otorga los adelantos a solicitud, evidentemente, del contratista. En cada valorización se va a tener que aplicar la amortización y la deducción, tanto el adelanto directo como el adelanto de material. Y lean ustedes, lo voy a anotar acá en el Excel, lean ustedes, me encuentro los otros archivos, bueno, no lo veo acá, ya acá está. ¿Están viendo el Excel, por favor? Sí lo están viendo, ¿no? El decreto supremo número 011-79-BC. Les recomiendo que lean este decreto supremo, porque finalmente el beneficiado van a ser ustedes. Pues nosotros ya, bueno, uno está viejo, tantos años estamos en la construcción, uno ya conoce eso hasta de memoria, este decreto supremo del año 79. ¿Ya? Este es un decreto supremo bastante amplio, no solamente habla sobre las fórmulas polinómicas, habla de las valorizaciones, habla sobre los adelantos directos, de materiales, las deducciones y las amortizaciones. Les recomiendo que lo lean, ¿eh? Finalmente, como le digo, usted va a ser el gran beneficiado. ¿Ya? Habla sobre cómo se calcula el adelanto directo, el adelanto de material y cómo se calculan las deducciones. No confundan deducciones con deductivo, ¿eh? Eso no, son dos cosas totalmente diferentes. ¿Ya? Ya. Una vez sustentada y aprobada la necesidad de realizar, bueno, los adicionales también es todo un procedimiento que debe de seguir digamos, el residente. Cuando hablo de residente, ya me estoy refiriendo también al asistente. Como digo, todo parte de cuaderno de obra. Si hay un adicional, un mayor metrado, una ampliación de plazo, cuaderno de obra. El asistente ya va a estar en condiciones, dependiendo del tiempo y la obra. Vamos a suponer si la obra dura un año. Yo pienso ya que en el cuarto mes ya el asistente ya tiene la base suficiente para ya él puede realizar las siguientes valorizaciones. Cuando hablo de valorizaciones, ya de manera general, elaborar la valorización del mes, elaborar la curva S, graficar el avance real acumulado, el avance programado, lo mínimo que se puede valorizar, ¿no? El resumen, cuánto es el monto a pagar de la entidad contratista, ver los adelantos directos de materiales, deducciones, amortizaciones, los adicionales, mayores metrados, etc. Ya va a tener una amplia experiencia. Y si pasa otra obra, cada vez que tenga una obra, se va a volver diestro, ¿no? Se va a volver ya especialista, digamos, en el caso de los documentos económicos, de las famosas valorizaciones. La parte administrativa, control administrativo, mantener y custodiar en obra documentos que sean requeridos durante la ejecución, planos, actas, y toda la documentación relacionada a la obra, evidentemente van a estar en poder del contratista, ¿no? Del residente. En la oficina del residente, ahí va a tener un armario donde están todos los archivos de toda la documentación. Los calendarios de avance de obra y adquisición de materiales adecuados a la fecha de inicio, del plazo contractual deberán ser presentados al supervisor inspector. Bueno, esto también en función, pues, sobre todo al inicio, ¿no? Al inicio de la obra. Son documentos básicos que lo debe tener en la oficina ahí como cuadros, ¿no? Siempre van a estar en las paredes en la oficina, el calendario de avance de obra, el calendario valorizado, el calendario de adquisición de materiales. Mantener actualizado el archivo y registro de toda la información técnica administrativa, ¿no? De repente van saliendo, pues tenemos el contrato principal, salen adicionales, también incluida ahí en el archivo los adicionales, ¿no? Toda la documentación relacionada a los adicionales, sobre todo las resoluciones, que es la parte relevante, ¿ya? A ver, vamos a ir contestando algunas preguntas. Especialidad en BIM, bueno, eso sí, como dice el arquitecto Bruno, le recomiendo a todos ustedes, los ingenieros de las diferentes especialidades, ¿no? Estudien el BIM, ¿ya? Que ahora el BIM no solamente se está utilizando en las horas por contrata, sino también esta directiva de la 017 dice de que el BIM se debe utilizar en el expediente técnico, pero para obras cuyo monto están mayores a los 10 millones, es decir, en la categoría C. Bueno, ¿cuál es el sueldo máximo? Eso es variable, pues no le podía decir. Si le doy, bueno, dependiendo de dónde cae, los honorarios es variable, no le podría decir. De repente le digo un monto, se va a sentir un poco preocupado, ¿no?
Pero como es variado, puede ser, es como el residente. ¿Cuál es el residente? Dependiendo de muchos factores de la magnitud de la obra, en primer lugar, la experiencia del residente, ¿no? Y la empresa donde caiga, digamos así. El asistente técnico es necesario que debes tener, claro, pues, claro. Mira, en primer lugar, en la universidad le enseñan la norma G050, ¿no? Y esa es base ya para lo que soma. Ya, si por ejemplo en el caso, vamos a una llevada por contrata, una hora pequeña y una hora premisión directa, que hace la función de seguridad es el residente con su asistente, ¿ya? O sea, que tienen la capacidad suficiente para darle seguridad a sus trabajadores, sabiendo ya la norma G050. A ver acá, LICET, y en los casos de validaciones por caso fortuito, se debe prestar la documentación de acuerdo al ítem de modificación del plazo de la directiva 17. Ya, muy bien, LICET está hablando de horas por aplicación directa. Ya. Cuando hay paralizaciones, se sigue el mismo procedimiento que las horas por contrato. El mismo procedimiento, porque no está detallado. ¿Ya? Pero ¿cuándo se presenta una paralización? No hay que confundir paralización con suspensión, son dos cosas totalmente diferentes. La paralización es, digamos, se detienen todas las actividades, dependiendo también si la paralización puede ser parcial o puede ser total, ¿ya? Se detienen las actividades según sea el caso. Y en una aplicación directa se va a solicitar ampliación de plazo. Y usted me dirá, ¿y hay reconocimiento de mayor gasto total? Claro, va a haber reconocimiento porque al residente se le ha contratado por un tiempo. Esa paralización va a generar una ampliación de plazo. Entonces, si la obra tiene una duración de 90 días, debido a la paralización por causa no atribuirse a la entidad, por ejemplo, desabastecimiento de materiales, por decirle algo, ¿ya? Las huelgas, los adicionales, los mayores metados, ¿no? Ya no, la obra no dura 90 días, sino ahora, digamos, 15 días más. Entonces se extenderá en el contrato, tanto el residente, todos los que están relacionados con el tiempo de ejecución de la obra. En este caso, el residente, el supervisor, el almacenero, el guardia, etcétera. ¿Ya? A ver, acá, Ariana. Normalmente, ¿cuántos asistentes técnicos se contratan? ¿Ya? Dependiendo de la magnitud de la obra. Es como si me dijeran, ¿cuántos ingenieros civiles cuántos residentes puede estar en una obra? Dependiendo de la magnitud de la obra. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que se van a hacer 4 torres. 4 torres y cada torre tiene 10 pisos. O sea, harán pues 4 residentes, ¿no? ¿Ya? Y para cada residente habrá un asistente, digamos así, pues. Por repente la empresa dice, bueno, para 2 residentes un asistente. Eso ya depende de la empresa, ¿ya? O dependiendo también el TDR, ya que es lo que indica. Por repente no indica asistente, pero como es una empresa constructora, dice, bueno, eso ya yo lo manejo, pues. Yo sí necesito apoyo para mi residente. Voy a ponerle a cada residente, como son 4, a cada uno le voy a poner un asistente con experiencia, pues. No voy a poner un asistente que recién está empezando porque me va a retrasar los trabajos. Ya, eso ya lo maneja el contratista. A ver acá, Jorge. Soy oficial de Movimiento de Tierras en ascenso operario. Me recomendaron esta capacitación. ¿Su experiencia realmente me serviría? Bueno, este es para técnicos en edificaciones. Mínimo. Por ejemplo, si Jorge quiere ser, digamos, técnico de construcción, no haría ningún problema, porque yo enseñaba en Sencico muchos años, y ahí en Sencico hay una carrera, técnico de edificaciones. Y los trabajadores que yo, en la empresa que elaboraba como residente y como supervisor, siempre les recomendaba, ¿no? Hay operarios que querían, trabajadores de construcción que querían ascender, querían no solamente ser operarios ni maestro de obra, no querían seguir una carrera. Y yo les recomendaba, pues, bueno, vayan a Sencico, estudien la carrera técnica de edificaciones. Y si usted lleva el curso, termina la carrera técnica de edificaciones, que son 3 años, puede ingresar a la universidad, porque ya tiene base en la línea de construcción. Ya tiene tiene una base, y todos los cursos de construcción, de presupuesto te lo va a pasar como un tubo, ¿no? Porque ya lo domina, lo conoce. Y muchos de ellos ya estudiaron en la carrera de técnico de edificaciones y después fueron mis alumnos en la carrera de ingeniería civil. Los encontré en diferentes universidades. Me encontraba sentado ahí los primeros días de clase. ¿Ya? Entonces, si usted quiere, Jorge, quiere ser técnico de edificaciones, bueno, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Pero las asistentes, como mínimo, tienen que ser técnicos en construcción. ¿Ya? Pero también, como es joven, se puede estudiar en la universidad, puede prepararse, ingresar a la universidad, como lo han hecho varios de mis alumnos. Han sido trabajadores constructivos. Yo me acuerdo, cuando estaba más joven, me lo llevaban los muchachos digamos, de la universidad a las obras. Y los mismos trabajadores miraban, tantos alumnos, y siempre hay uno, pues, interesado, ¿no? Que preguntó, mira, muchachos, ya van a ser ingenieros civiles, ¿ya? Entonces, tantas anécdotas hay al respecto. Y uno de ellos se me acerca, a mí es ingeniero, ¿yo puedo ser ingeniero? Sí, claro, le digo, si te gusta la matemática, no hay ningún problema. También le encontré ese mismo trabajador en otra universidad. Y lo mismo te digo a ti, Jorge, ¿ya? Si tú quieres tener una carrera de ingeniería civil, lo puedes hacer. Y lo vas a lograr. Si te pones como meta, digamos, estudiar la carrera, lo vas a hacer. Como lo han hecho ya varios. A ver, acá vamos a ir a la parte final para, a ver, contestar preguntas. Son cantidad de preguntas. A ver, acá, este es otro Jorge. ¿Me puede explicar solo los cortes de una obra? He visto siempre cuando termina un año fiscal y el causal siempre lo considera por finalizar el año fiscal. Bueno, eso, en realidad, esos términos
de corte fiscal no incluye el reglamento de contratación del Estado, ni tampoco lo comenta en la directiva, la 017, en el caso de obras por administración directa. Son conceptos que usan la misma entidad del corte de obra. Corte de obra se da cuando en un determinado momento, por X razones, en la que la obra se va a paralizar por X motivos, ¿no? Por sistema presupuestal, por ejemplo, como está diciendo Jorge, ¿no? En cada año, debido a la parte presupuestal, hay problemas de dinero, de liquidez, y hacen un corte ahí. Pero eso no habla el reglamento. El reglamento no le interesa si es corte fiscal, el contratista de todas maneras tiene que avanzar. Ya, digamos, si la obra empieza en noviembre y los cortes fiscales son en diciembre, el contratista tiene que seguir avanzando su trabajo y la entidad tiene la obligación de pagarle, sea cual fuere el escenario. No hay pretexto de que no, que el año fiscal, que esto, que no, a mí me pagas igual, a mí el reglamento no me dice eso, tú págame como tiene que ser, como tenga el contrato. Ya acá Lía dice, y como diseñadora de interiores, sí, también puede ser asistente, como le estoy comentando. Bueno, no sé si en Sensico hay una especialidad y una carrera de diseño de interiores, como también hay otras instituciones. Bueno, también he enseñado ahí en diseño de interiores el curso de presupuestos. A ver acá, Saturni, pero sí puede ser Lía, dependiendo, si es en la parte de acabados, no había ningún problema en que pueda ser asistente. Eso ya dependiendo de la empresa. ¿En qué tipo de obras existen asistente técnico y asistente administrativo? Bueno, yo le hablo en el caso de asistentes técnicos, ¿ya? En cualquier tipo de obra. Pista, vereda, carreteras, canales, obras en general. Obras en general. Para arquitectura, claro que le puede servir. Pues, a ver, Andrés. El reglamento, ambos marcos normativos, dice bien claro que el residente puede ser ingeniero o puede ser arquitecto. Entonces, como usted es arquitecto, puede ser residente. ¿Ya? Y como consecuencia de eso, también puede ser asistente de obra. ¿Está claro, Andrés? Ya le hemos visto en las primeras diapositivas. Parece que he entrado tarde. Ya, a ver, vamos a ver otra pregunta. Hay cantidad, estamos así al azar, no me estoy seleccionando. A ver acá, José. En mi caso soy técnico, sí, sobrado. ¿De Sensico? A ver si puede aclarar, José. Soy técnico de verificaciones con 7 meses trabajando en una entidad pública con personal de recursos humanos. Los años mínimos son 2 años, o se emite la experiencia de entidades públicas para poder ser asistente técnico. No, de obras privadas como de obras de públicas también, no hay ningún problema. Egresé en diciembre, dice Oscar, del año pasado, en la carrera de edificaciones, y yo, ahí está, ya ves, Sensico, ¿sí? Mis felicitaciones a Oscar. Bueno, no es por tirarle japones a los muchachos de Sensico, pero Sensico, pues, fue una formación excelente para la carrera, no solamente para la carrera de edificaciones, sino carreras en general, que tiene Sensico. Y son sobresalientes. Yo me acuerdo cuando era muchacho, estaba enseñando en Sensico a todos digamos, todos los técnicos de los últimos años, bueno, los alumnos que eran muy buenos, siempre me los jalaba como asistente. No prefería a lo de la universidad, prefería más a lo de Sensico, porque eran unos tigres en la parte de presupuesto, metrados sobre todo, ¿no? Valorizaciones. Eran unos tigres ellos. O sea, que lo superaban a los muchachos de la universidad. Muy bien, vamos a continuar y luego regresamos a las preguntas, ¿ya? Bueno, ahí tenemos nosotros los ensayos, el caso de las probetas. Ojalá que no dé tiempo para ver algunos videos. Bueno, el tiempo nos va a quedar corto. Bueno, hay cantidad de preguntas, difícil poder responder todas, como le digo, ¿no? Esto, como estaba comentando, el caso de la parte del control económico relacionada a las valorizaciones. En detalle lo vamos a ver más adelante, ya cuando veamos la parte de valorizaciones. Quiero entrar a ver si me da el tiempo de ver algunos videos. Y ahí están las famosas valorizaciones. El cálculo de valorizaciones de obra por contrato es igual que el caso de obra por aplicación directa. ¿Ya? Claro, en el caso, por ejemplo, esta es una valorización de obra por contrato porque aparece utilidad. En una obra por aplicación directa no hay utilidad. ¿Ya? Pero el procedimiento de cálculo, entienda bien, el procedimiento de cálculo es el mismo. Y ahí está, mire, la famosa fórmula polinómica. Acá tenemos nosotros la fórmula polinómica, todo lo que está, digamos, en rosado, es la fórmula polinómica. Acá tenemos el I sub 0 y el I sub R. Estos I sub 0 y I sub R nos lo da a conocer el INEI, que lo publica de manera mensual y con un medio atraso. Siempre en el numerador de la fórmula polinómica va a ir el I sub R y en el denominador va a ir el I sub 0. Y esta parte es importante. Miren ustedes acá. Ustedes están viendo que la fórmula tiene 6 monomios. El decreto supremo 011-79, lean por favor ese decreto supremo. Y cualquier consulta, cualquier duda, en la siguiente sesión usted puede hacer la pregunta. El número de monomios de la fórmula polinómica no debe de exceder de 8. Acá hay 6, está correcto la fórmula. Y que los monomios se pueden dividir en 3 elementos. Mira, acá tenemos el monomio 1, se ha dividido en 3 elementos. Y cada elemento con un porcentaje de participación. El monomio 2 y 3 se ha dividido en 2 elementos. Cada uno de ellos con un porcentaje de participación. Y los monomios 4, 5 y 6 están al 100%. No se han dividido. Están al 100%. ¿Ya? Entonces, uno de los trabajos que tienen ustedes, como ya le dije en los primeros minutos, es revisar el expediente técnico. Y el primer documento que revisen, la fórmula polinómica. Porque muchas veces no lo revisan, se confía y dicen, bueno, la fórmula polinómica no debe tener error porque es sencilla. Sencilla no es.
Sencilla siempre y cuando usted sabe el procedimiento de elaborar una fórmula polinómica, sabe la parte conceptual, tal como dice el decreto supremo 011, y detecta rápidamente el error. ¿Ya? Y ya uno ha visto que no se dan cuenta, ni el residente ni el supervisor, que la fórmula polinómica está mal hecha. Se dan cuenta recién en la etapa de ejecución de la obra. ¿Ya? Entonces, una recomendación, el primer documento que ustedes revisen, la fórmula polinómica. Pero para eso, usted tiene que saber cómo se elabora una fórmula polinómica, los requisitos para elaborar la fórmula polinómica. Si usted no sabe, bueno, lea el decreto supremo 011 y 1179. ¿No? Y luego de calcular, digamos, los coeficientes de reajuste de cada monomio, usted determina el coeficiente de reajuste que le va a servir para calcular el reajuste a reconocer. Ahí están los índices indicados de precio que publica el INEI. Ustedes también se acuerdan que hay puros números nada más. Ahí no dice cemento, no ve usted la palabra cemento, mano de obra, maquinaria, pintura, tubería. Estos códigos que usted observa acá, en esta columna de la izquierda y esta columna en la parte central, vienen a ser los índices significados. Cada índice significado representa un recurso del presupuesto. ¿No? Por ejemplo, el 47 es la mano de obra, el 21 es el cemento, el 039 son los gastos generales, el 013 es el acero, el 17 el ladrillo, y así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y el INEI ha dividido al Perú en 6 áreas geográficas. ¿Y para qué sirve esto? Para lo siguiente. Hay que ver en qué área geográfica se encuentra la obra que se va a ejecutar. Vamos a suponer que la obra está en Arequipa. Entonces usted entra acá y busca qué área geográfica le corresponde a Arequipa. Entonces usted busca acá, acá está, el área 4, Arequipa, Moquegua y Tacna. Entonces, como dice el área 4, tiene que utilizar la columna 4 de la izquierda y la columna 4 de la derecha. Y estos índices de precio, ya sea I sub R, I sub 0, se reemplaza acá, mire, ahí está. El I sub 0 y el I sub R. Estos índices de precio son los que le he mostrado, ahí está. Mire, ahí está. Según el área geográfica. ¿Ya? Listo, con esto hemos terminado. Bueno, este es amplio, pues, la función del asistente. Tenemos creo que 4 o 5 sesiones y ahí vamos a dar a conocer, pues, si hay la posibilidad en detalle, el caso de las valorizaciones. Pero este es amplio, la valorización es bastante amplio. Bueno, ya nos quedan 5 minutos. A ver, vamos a responder. A ver, cantidad de preguntas. ¿Cómo me voy a ir al final? Y ahí ya comenzamos. ¿Cuáles son los errores comunes en la...? Estaba leyendo ya sé. Mire, a la pregunta de Ulises. El primer documento que usted va a revisar como recomendación, no es una norma, pero por experiencia le digo siempre, los ingenieros dicen, bueno, ¿para qué vamos a revisar la fórmula polinómica si lo elabora el S10? Ustedes conocen el software, el S10. No, dice, bueno, la fórmula polinómica lo va a hacer el S10. El S10 es un software, es un robot, ¿no? Si usted no tiene claro el concepto, evidentemente que los datos que usted le va a dar al software lo va a hacer mal, pues. Finalmente la fórmula polinómica va a tener errores. Si usted sabe el concepto, los requisitos, usted puede utilizar cualquier software, inclusive el S10. Y como conoce, evidentemente esa fórmula polinómica finalmente va a ser la correcta. ¿Cuáles son los errores? ¿O cuáles son los requisitos? En primer lugar, que el número de monomios no debe ser de 8. Máximo debe ser 8 monomios. Los coeficientes de incidencia de los monomios que forman parte de la fórmula deben ser mayor o igual que 5 centésimos. Y la suma de los coeficientes de incidencia debe ser igual a la unidad. Y los monomios, gastos generales y mano de obra son monomios totalmente independientes que no se pueden agrupar con otros elementos. Y que un monomio se puede subdividir hasta en 2 o en 3 elementos y cada uno de ellos con un porcentaje de participación. El requisito básico que ustedes tener en cuenta para verificar si una fórmula polinómica es correcta o no. A ver acá Jimmy, un bachiller en ingeniería sanitaria puede ser asistente técnico en obra. La ingeniería sanitaria es afín a la... claro, cuando está, por ejemplo, en el tendido de tubería, ¿no? En el caso de una edificación, digamos, estamos hablando de viviendas, el residente mismo es el ingeniero civil. El caso de condominios podrían entrar a tallar al ingeniero sanitario como asistente. ¿Ya? En el caso de saneamiento también, ahí de cajón, pues, de cajón, estaría ahí el asistente. ¿Ya? ¿Está claro este Jimmy? A ver, Alex, aún me tiene algo confundido el tema de jerarquía. En una obra de construcción donde existen roles como el supervisor o residente, así como especialista en distintas áreas, la parte de estructuras, ¿cuál es la función específica del asistente? Bueno, esto ya lo hemos comentado. Este asistente técnico también actúa como asistente directo de los especialistas. Ya, a ver. El de mayor rango en una obra es el supervisor. Eso téngalo en cuenta. El que le sigue es el residente. Y en el mismo nivel están los especialistas. Es decir, los especialistas están en el mismo nivel que el residente. ¿Ya? Pero el máximo ahí, en una hora, es el supervisor. Debajo del residente, bueno, ya está pues el asistente, pues. Este es el asistente. ¿Ya? Evidentemente, y debajo del asistente está el maestro de obra, el capataz, el operario, el oficial y el peón. ¿Está claro? Si el material se va a compartir, pues, ¿no? Ya la corporación es la encargada de eso. Ya, muy bien, a ver acá.
Mira, el significado de los números está normado, está hablando de los índices significados de precios. ¿A eso se refiere Yaneli? Si a eso se refiere, eso ya está normado ya. Ahí, yo le recomiendo, a ver, lean también, lean este documento. Lo voy a anotar acá, en el Excel. Manual de índices unificados. ¿Ya? Manual de índices unificados. ¿Ya? Esto también ustedes lo encuentran en el Google. Entran al Google, digitan y le va a salir el manual. ¿Ya? Donde le va a indicar, por ejemplo, el 22. ¿A qué material corresponde el índice unificado de número 22? Bueno, ahí va a salir el cemento tipo 2, por ejemplo, ¿no? El 0,47. ¿A qué recurso le corresponde? La mano de obra. ¿No? El 0,48, maquinaria nacional. El 0,49, maquinaria importada. En ese manual de índice le va a salir ahí, digamos, a qué material corresponde ese índice unificado. En el S10 también, ¿ah? En el S10 también están los índices unificados de cada recurso. ¿Ya? ¿Está claro, Yaneli? No sé si era la pregunta. ¿En qué se basa la modalidad de contrato por impuesto? Bueno, es una, el contratista ya no paga impuesto a la SUNAT, pues lo paga en obra. Son las horas por impuesto. Ingeniero, ¿costo directo es igual? No, 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 Mariana. No es así. No es así. Le voy a explicar. Le voy a explicar. Y con esto terminamos. Costo directo. ¿Está viendo el Excel, por favor? A ver si confirman. De repente estoy escribiendo y no confirmar a ver rápidamente antes que no ande el tiempo. Fíjate, no puedo verla. ¿Se ve o no se ve? Ah, sí se ve. Ya, mira, rápidamente. Ve. El costo directo de un presupuesto está conformado por lo siguiente. Ahí está. Costo de materiales. Costo de materiales. Costo de la mano de obra. Y costo de la maquinaria. Es decir, vienen a hacer los análisis de costos. Vienen a hacer los análisis de costos. Ahí está. Ahí está. Análisis de costos o precios unitarios. ¿Ya? Y los costos indirectos. Costos indirectos. Costos indirectos. Los costos indirectos vienen a ser los gastos generales. Gastos generales y la utilidad. Y los gastos generales se dividen en dos. Los gastos generales se dividen en dos. Ahí está. Gastos generales fijos. Gastos generales fijos y gastos generales variables. Ahí está. ¿Ya? Ahí está digamos, el concepto de cada uno. Si usted ve un presupuesto, tómese la moneda de ver un presupuesto. Va a ver usted costo directo, viene gastos generales, viene utilidad, su total y el total. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Qué preguntó? Vamos a contestar una última pregunta. A ver. Asistente técnico puede llenar el cuaderno de obra. Ya, muy bien. El reglamento dice bien claro. Los únicos que pueden anotar en el cuaderno de obra son los dos, el residente y el supervisor. Pero le dije en los primeros minutos, parece que Héctor ha llegado tarde también, pero le voy a responder. De manera interna, ya lo maneja el residente y el supervisor, a sus respectivos asistentes. Yo, supervisor, tengo mi asistente, ¿no? Yo le digo, inicialmente tengo que ver si sabe o no sabe, ¿no? Yo le digo, mira, ¿no sabes anotar el cuaderno? No, ingeniero, muy bien, yo te voy a enseñar. Le doy los modelos. Lo comienzo a redactar. Léelo. Así lo vas a hacer. Cada día vas a hacerme un modelo similar al que te estoy mostrando, según los avances. Y lo va a hacer en borrador, ¿no? Va a agarrar su lacto o la PC según lo que tenga en la obra, ¿no? Y luego me va a decir, ingeniero, ya está el borrador. Comienzo a chequear, comienzo a leer, ya, acá hay un error, corrígelo. También hay otro error, corrígelo. Después todo está bien, ¿no? Y como ya está bien, pásalo ahora al cuaderno de digital. Evidentemente yo tengo mi contraseña, mi password, todo listo, se acabó. Lo pongo en modo borrador, transcríbelo y déjalo ahí abierto. No hay nada más que anotar, listo. Yo lo paso y lo pongo en modo definitivo. Y así va a ser todos los días. Si fuera cuaderno de hora físico, mi asistente, con su puño y letra, lo va a escribir. El que firma y el que sella es el responsable. Yo tengo una letra, mi asistente tiene otra letra, eso no significa que no tiene validez. Sí tiene validez. El que firma y el que sella es el responsable de eso. ¿Ya? O sea que, en otras palabras, de manera interna, yo lo manejo y el residente también lo maneja. Mi asistente con su puño y letra va a transcribir el borrador, que yo ya lo verifiqué, ya está ok, con su puño y letra. Eso no quiere decir que yo estoy procediendo mal, no, mentira, todo está correcto. Finalmente termina de escribir el asiento y yo lo voy a firmar, yo soy el responsable. Lo mismo es en el cuaderno de la digital. Eso ya es manejo interno, pero oficialmente los únicos que anotan el cuaderno son los dos, residente y supervisor. ¿Ya? Listo. A ver, acá, ¿cómo puedo empezar como asistente técnico si no tengo experiencia? Bueno, el asistente técnico no tiene que tener experiencia. Parece que ustedes entran demasiado tarde. Eso ya lo hemos comentado en los primeros minutos. ¿Ya?
En obra por administración directa se ha dicho bien claro, no es necesario que tenga experiencia. Puede ser un egresado, puede ser un estudiante, puede ser un técnico, ¿ya? Y bueno, dependiendo del empregador de la obra, evidentemente que el asistente en la base o el TOR va diciendo, el asistente tiene que ser un titulado, con cierta experiencia, ¿ya? A ver acá, Antonio, soy estudiante de arquitectura, me preguntaba con qué puesto puedo ingresar para realizar prácticas como asistente, como asistente. No era ningún, bueno, los arquitectos tienen conocimiento de arquitectura también, ¿no? Saben esto, metrar actividades. Si saben hacer presupuesto, ¿no? Tienen conocimiento de los metrados. ¿Ya? O sea que no habría ningún problema si un arquitecto puede ser asistente. En la obra, como no lo digo yo, lo dice en el caso de obra por contrato, obra por administración directa, también claro lo dice. En el caso de obra por contrato también de la misma forma. Como asistente no habría ningún problema en que sea un arquitecto, ¿ah? ¿Ya? A ver, un par de preguntas más. Bueno, ya le contesté a Bruce. Bueno, ya no hay más preguntas. Bueno, todos son presentes, presentes. Muy bien, creo que ahí nos vamos a quedar. Mire, en los primeros minutos le decía, ¿no? Hay preguntas, nadie preguntaba. Y última hora se han animado a preguntar. Pero no hay problema. Hay otra, van a haber más sesiones. Ahí, desde el inicio usted puede hacer las preguntas, ¿ya? Muy bien, no sé si me escucha la antes de. Lean, por favor, ahí está estos decreto supremo, ¿ya? El decreto supremo 011. Y busquen en el Google el manual de inicio unificado. Y también pueden encontrar ustedes que ya está vigente el decreto, perdón, la número, la 017 del 2023, ¿ya? Contraloría General, listo, ahí está. Ahí voy a corregir acá. Ahí se borró. Bueno, si usted lee, finalmente usted mismo va a ser beneficiado, porque ya uno ya conoce tanta de memoria. Ya lean también la directiva y usted va a aprender ahí. Porque usted está en una etapa de aprendizaje y usted sabe si conoce, ¿no? Siempre usted va a presentar su CV y van a ver si conoce la directiva, sí, conoce el decreto mismo, sí, conoce el reglamento, sí, entonces va a tener más posibilidades de trabajo. ¿Ya? Muy bien. Si no hay más preguntas, ya creo que ahí nos vamos a. Bueno, hay cantidad de preguntas más que están quedando, pero lo pueden hacer perdón, en las demás sesiones. Agradecerle a ustedes por la participación y en especial pues a todos los ingenieros y arquitectos que han estado haciendo las preguntas. Muy bien, nos estamos viendo el día de mañana, creo que continuamos también con